Tras perder a su madre, un niño se vuelve invisible dentro de su propia casa, rodeado de lujo y soledad. Cuando su padre intenta imponerle una nueva madre elegida entre extrañas, el dolor del niño desborda. Es en los brazos de una sencilla empleada donde encuentra el amor que tanto buscaba. El sol brillaba intensamente sobre la urbanización, la finca exclusiva, en la región metropolitana de Madrid. Árboles perfectamente podados enmarcaban mansiones imponentes, cada una más lujosa que la otra. En la más grande de ellas, aislada al final de la calle principal, la mansión de los Mendoza se alzaba majestuosa, con sus 3 pisos y amplios jardines. Por fuera todo parecía perfecto. Las ventanas espejadas reflejaban el cielo azul. La piscina de borde infinito centelleaba como si invitara a un chapuzón, y los guardias de seguridad discretamente posicionados garantizaban que nada perturbara aquel pequeño paraíso particular. Pero dentro de aquellos altos muros, no todo era tan perfecto como parecía. Sentado al borde de la piscina, un niño de 9 años apilaba piedrecitas de colores que había recolectado durante sus paseos solitarios por el jardín. Rafael Mendoza tenía el pelo castaño cuidadosamente cortado. Usaba una camisa polo azul marino y bermudas beige, ropa que la ama de llaves Ivonne había elegido, como hacía todos los días desde que Clarisa, su madre, había partido. 2 años habían pasado desde el accidente que se llevó a la única persona capaz de hacer que la enorme mansión pareciera un hogar. Clarisa Mendoza, con su sonrisa cálida y personalidad vibrante, tenía el don de llenar cualquier ambiente con su presencia. Cuando ella se fue, dejó un vacío que nadie conseguía llenar, especialmente su marido, Eduardo Mendoza, dueño de una de las mayores constructoras del país y completamente despreparado para criar a un hijo solo. Rafael, tu padre quiere hablar contigo en el despacho. Ivonne apareció silenciosamente, como siempre hacía, alta, delgada, de postura impecable y expresión severa. La ama de llaves gestionaba la mansión con eficiencia militar. Nunca demostraba afecto, solo cumplía sus funciones. Ahora mismo, y lávate las manos antes, están sucias de tierra. El niño suspiró mirando su pila de piedrecitas. Había casi terminado lo que sería un castillo en miniatura. ¿Puedo terminar después? Tu padre está esperando. ¿Y sabes cómo se pone cuando tiene que esperar? Rafael asintió, levantándose sin entusiasmo. Conocía bien la impaciencia de su padre. Desde siempre, Eduardo Mendoza medía el tiempo como si cada minuto valiera millones. En realidad, para él realmente valía. El hombre de negocios rara vez estaba en casa y, cuando lo estaba, permanecía encerrado en el despacho, en interminables videoconferencias o firmando contratos millonarios. Caminando por los pasillos de la mansión, Rafael pasaba por estancias inmensas y prácticamente vacías de vida. Empleados circulaban silenciosamente, como sombras entrenadas para ser invisibles. Cuadros caros decoraban las paredes, pero ninguna foto de familia. Eduardo había mandado retirarlas todas después de la partida de Clarisa, incapaz de soportar aquellos recuerdos visuales. Llegando al despacho, Rafael llamó suavemente a la puerta. «Adelante», la voz grave y autoritaria respondió desde dentro. El despacho de Eduardo era como el hombre, imponente, frío y organizado al extremo. Enormes ventanas mostraban una vista privilegiada de Madrid, recordando a quien entrara allí que el Imperio Mendoza se extendía mucho más allá de aquellos muros. El empresario, a los 45 años, mantenía la forma física con sesiones diarias de ejercicios con un entrenador personal. Su cabello canoso en las sienes le daba un aire de distinción que combinaba con sus trajes italianos impecablemente cortados. «Siéntate, Rafael». Eduardo señaló la silla frente a su mesa, sin desviar los ojos de la pantalla del ordenador. «Solo un minuto». El niño se sentó, balanceando las piernas que no alcanzaban el suelo. Sus ojos recorrieron el despacho, deteniéndose en el único objeto personal visible, un pisapapeles de cristal que su madre le había dado a Eduardo en su aniversario de bodas. «Para que nunca olvides el peso de las cosas realmente importantes», ella había dicho, según Ivonne le había contado una vez. «Muy bien». Eduardo finalmente desvió la atención de la pantalla, mirando a su hijo con una expresión
que mezclaba seriedad e incomodidad. Nunca sabía exactamente cómo hablar con el niño. «Tengo un asunto importante que discutir contigo». Rafael asintió, ya acostumbrado a la formalidad de su padre. «Como sabes, hace 2 años que...» Eduardo dudó, evitando mencionar directamente la ausencia de Clarisa. 2 años que estamos solo nosotros dos. Y bueno, una casa como la nuestra necesita una presencia femenina. Necesitas una figura materna». El corazón de Rafael se aceleró. Ya había escuchado conversaciones de los empleados, susurros por los pasillos. Sabía que algo estaba siendo planeado. «Entonces tomé una decisión», Eduardo continuó, su tono de voz dejando claro que era un asunto ya resuelto. «No una consulta. Voy a casarme de nuevo». Rafael sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Pero papá, déjame terminar». Eduardo levantó la mano interrumpiendo a su hijo. «Sé que es un cambio importante. Por eso quiero hacerlo de la manera correcta. Seleccioné algunas candidatas adecuadas, mujeres de buena familia, educadas, que podrían adaptarse a nuestro estilo de vida». «¿Candidatas?». La palabra sonó extraña en los oídos de Rafael. «Sí, 5 mujeres excelentes. Y quiero que participes en la elección». Rafael miraba incrédulo a su padre, como si estuviera hablando de contratar a una nueva ama de llaves o comprar un coche. «El próximo fin de semana haré un almuerzo aquí en casa. Todas estarán presentes. Quiero que las conozcas y me digas qué te parecen. Al fin y al cabo será tu madrastra». La palabra cayó como una piedra en el silencio del despacho. Madrastra. Alguien para ocupar el lugar de su madre. Como si Clarisa fuera una pieza rota que necesitara ser reemplazada. «No quiero una madrastra». Rafael habló bajito, los ojos fijos en el pisapapeles de cristal. Eduardo suspiró, pasándose la mano por el pelo perfectamente arreglado. «Rafael, no es cuestión de querer o no. Es necesario. Para esta casa, para ti y para mí, necesitamos seguir adelante. Seguir adelante». El niño ya había escuchado esa frase tantas veces. De los médicos, de los psicólogos que su padre le había obligado a visitar al principio. De Yvonne, como si fuera tan sencillo dejar atrás a la persona que más amaba en el mundo. «¿Por qué no podemos seguir como estamos?». Rafael preguntó, una pizca de desesperación en su voz. Eduardo se levantó rodeando la mesa para acercarse a su hijo. Era lo máximo de intimidad que conseguía demostrar. «Porque no estamos bien así, hijo. Tú te quedas demasiado solo. Yo trabajo demasiado. Necesitamos a alguien que traiga ese equilibrio». Lo que Rafael quería decir es que no necesitaban a una extraña. Se necesitaban el uno al otro. Necesitaban abrazos, conversaciones verdaderas, recordar juntos cómo era Clarisa. Pero las palabras no salieron. «Está decidido», Eduardo concluyó volviendo a su silla. «Sábado a las 13 hecha. Vístete adecuadamente. Yvonne te ayudará a elegir la ropa». Rafael salió del despacho, sintiendo el peso del mundo en sus pequeños hombros. En el pasillo, se cruzó con Nidia, la limpiadora que había empezado a trabajar en la mansión hacía pocos meses. A diferencia de los otros empleados, Nidia siempre le sonreía, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. «¿Todo bien, niño Rafael?». Ella preguntó, notando la expresión abatida del niño. Él solo negó con la cabeza y continuó caminando. No tenía fuerzas para explicar que en breve una extraña intentaría ocupar el lugar que era y siempre sería de su madre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La semana pasó rápidamente y Rafael sentía la ansiedad crecer como una burbuja a punto de estallar. La mansión estaba en ebullición con los preparativos para el almuerzo. Se contrataron empleados extras para garantizar que todo estuviera impecable. Yvonne supervisaba cada detalle con rigor implacable, desde el menú elaborado por el chef francés hasta el posicionamiento milimétrico de las flores importadas que decoraban cada ambiente. La mañana del sábado, Rafael se despertó con el estómago revuelto. No había conseguido dormir bien, perseguido por pesadillas en las que mujeres sin rostro intentaban arrastrarlo lejos de una figura luminosa que él reconocía como su madre. Sentado en la cama, observó el uniforme que Yvonne había separado para la ocasión. Pantalón de vestir azul marino,
camisa blanca y un blazer que lo hacía parecer un adulto en miniatura. «Niño Rafael, es hora de arreglarse». La voz de Yvonne sonó desde el otro lado de la puerta. «Tu padre quiere que bajes en 30 minutos». «Ya voy», respondió sin intención alguna de moverse. ¿Cómo podría participar en aquello? ¿Cómo podría sentarse a la mesa y evaluar mujeres como si estuvieran en una competición para reemplazar a Clarissa? La idea era absurda, dolorosa. Sentía rabia de su padre por ponerlo en esa situación, por actuar como si su madre pudiera ser cambiada como un mueble antiguo que ya no combina con la decoración. Rafael caminó hasta la ventana de su habitación, que daba a la parte trasera de la propiedad. Allí abajo, el inmenso jardín se extendía hasta una pequeña área más silvestre, donde un arroyo artificial cortaba el terreno, pasando bajo un puente ornamental. Aquel era su refugio secreto. En los días en que la soledad pesaba demasiado, él se escondía bajo el puente, escuchando el sonido del agua corriendo, imaginando historias en las que su madre volvía a buscarlo. La decisión se formó instantáneamente en su cabeza. No participaría en aquel espectáculo grotesco. Rápidamente, se vistió con sus vaqueros favoritos y una camiseta sencilla. Abrió la puerta de la habitación con cuidado, verificando si Yvonne no estaba en el pasillo. El camino hasta la escalera de servicio estaba libre. Con el corazón disparado, bajó los escalones silenciosamente, evitando los lugares donde sabía que el suelo crujía. La cocina bullía de actividad. Aprovechando la distracción del equipo, Rafael se escabulló por la puerta trasera, corriendo en dirección al jardín como si su vida dependiera de ello. Y de cierta forma dependía. Era su cordura emocional lo que estaba en juego. Mientras tanto, en la entrada principal la primera invitada ya llegaba. Cristina Vázquez, 35 años, heredera de una cadena de hoteles de lujo, bajaba de su Mercedes descapotable blanco. Alta, delgada, con cabello rubio impecablemente liso y un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de cualquier empleado de la mansión. «Eduardo, querido», ella exclamó al ver al anfitrión en la puerta, ofreciendo las mejillas para 2 besos formales. «¡Qué casa deslumbrante! Siempre supe que tenías buen gusto». Justo detrás, un Porsche negro aparcaba, trayendo a Patricia Montero, 40 años, abogada corporativa renombrada, conocida por su inteligencia afilada y ambición implacable. Su cabello negro estaba recogido en un moño severo, y sus ojos evaluaban la propiedad como quien hace un inventario de bienes. Enseguida, llegaron casi simultáneamente Luciana Pescador, 38 años, dermatóloga de las celebridades, y Beatriz Gallardo, 36 años, diseñadora de interiores responsable de decorar las casas de la élite madrileña, ambas impecablemente vestidas y maquilladas, exhalando perfumes caros y sonrisas calculadas. La última en llegar fue Débora Fragoso, 37 años, periodista y presentadora de un popular programa de entrevistas. Su entrada fue la más dramática, con un vestido rojo vibrante y joyas ostentosas que capturaban la luz del sol. Eduardo recibió a todas con la formalidad de quien conduce una reunión de negocios. Las presentó unas a otras, ofreció champán y las condujo al jardín de invierno, donde se serviría el cóctel antes del almuerzo. Su expresión era serena, pero sus ojos recorrían constantemente el ambiente, buscando a Rafael. «Yvonne», llamó discretamente a la ama de llaves cuando ésta pasó con una bandeja. «¿Dónde está mi hijo?» «Se estaba arreglando, señor». «Voy a verificar». Yvonne subió las escaleras manteniendo la compostura a pesar de la irritación creciente. El niño estaba retrasando todo, como siempre. Llamó a la puerta de la habitación y ante la ausencia de respuesta entró. La estancia vacía hizo que su corazón se acelerara. «¿Rafael?» llamó verificando el baño anexo. Nada. La ropa que había separado estaba intacta en la cama. Bajó rápidamente, intentando mantener la discreción mientras buscaba al niño por los salones. Después de algunos minutos, se acercó nuevamente a Eduardo, que conversaba con Cristina sobre su más reciente emprendimiento inmobiliario en la Sierra de Gredos. «Señor», interrumpió con voz baja, «necesitamos hablar en privado». Eduardo se disculpó con las invitadas y siguió a Yvonne hasta un rincón apartado. «¿Qué pasó?» «Rafael desapareció. No está en la habitación ni en ninguna de las estancias principales».
El rostro de Eduardo se endureció. ¿Cómo que desapareció? Esta casa tiene guardias de seguridad en cada esquina. Creo que huyó al jardín, señor. No sería la primera vez. Encuéntrenlo ahora. La voz del empresario era controlada, pero sus ojos revelaban furia. Y sin alboroto. No quiero que nuestras invitadas se den cuenta de nada. Mientras la búsqueda discreta comenzaba por la propiedad, Rafael estaba exactamente donde había planeado, escondido bajo el pequeño puente ornamental, en el punto más alejado del jardín. Abrazaba las rodillas contra el pecho, sintiendo las lágrimas rodar silenciosamente por su rostro. ¿Por qué su padre no entendía? ¿Por qué insistía en reemplazar a su madre como si ella fuera desechable? «¿Niño? ¿Estás ahí?» La voz suave y el inconfundible acento andaluz hicieron que Rafael se encogiera aún más. Era Nidia, la limpiadora. ¿Cómo lo había encontrado? «Te vi corriendo hacia aquí». Ella continuó agachándose para mirar bajo el puente. «Todo el mundo te está buscando en la casa grande». Rafael permaneció en silencio, esperando que ella se fuera y lo delatara como harían todos los otros empleados. En lugar de eso, Nidia se sentó en la hierba, cerca de la entrada del escondite. «¿Sabes? Cuando yo era pequeña allá en el interior de Andalucía, también tenía un lugar así para esconderme cuando las cosas se ponían difíciles. Era un enorme árbol de jacarandá, con un agujero en el tronco donde me metía cuando mi padre bebía demasiado». Su tono era calmado, como quien cuenta una historia cualquiera, sin juicio ni prisa. Rafael sintió la curiosidad superar momentáneamente su desesperación. «¿Vivías en Andalucía?», preguntó bajito. «Nací en Jerez de la Frontera, tierra de la feria más grande del mundo», ella respondió con una sonrisa en la voz. «Vine a Madrid hace 15 años, buscando una vida mejor para mí y para mi hijo, Mateo. Él es solo un poco mayor que tú, tiene 14 años. ¿Tienes un hijo?». Rafael nunca había pensado en los empleados como personas con vidas propias fuera de aquella casa. «Sí, claro. Él vive conmigo allá en Vallecas. Está con mi hermana hoy porque tuve que venir a trabajar en este almuerzo especial». Nidia hizo una pausa, en el que tú, por lo visto, no quieres participar. El silencio volvió por algunos instantes, roto solo por el sonido suave del agua del arroyo artificial. «Yo sé lo que está pasando allá en la casa», Nidia continuó. «Las empleadas solo hablan de eso hace días. Tu padre invitando a esas mujeres para que tú elijas una nueva madre». Rafael sintió las lágrimas volver. «Yo no quiero una nueva madre». «Claro que no quieres», Nidia respondió con naturalidad. «Nadie puede reemplazar a nuestra madre. Nadie». La simplicidad y honestidad de aquella afirmación hicieron que Rafael saliera lentamente de su escondite. Por primera vez desde la partida de Clarissa, alguien decía exactamente lo que él sentía, sin rodeos o frases hechas sobre seguir adelante. Nidia estaba sentada en la hierba, con su uniforme sencillo de trabajo, pantalón negro y blusa blanca, con el logo de la empresa subcontratada de limpieza. Su cabello rizado estaba recogido en un moño práctico, y su rostro sin maquillaje mostraba líneas de expresión que hablaban de una vida difícil, pero había una serenidad en sus ojos castaños que transmitía confianza. «Ivonne me va a matar», Rafael dijo, sentándose al lado de ella. «Probablemente», Nidia concordó con una sonrisa leve. «Pero antes de eso, ¿quieres contarme lo que estás sintiendo de verdad, sin filtros, sin miedo? Solo tú y yo aquí, nadie más necesita saber». Y por primera vez en 2 años, Rafael habló. Habló sobre cómo echaba de menos a su madre todos los días, cómo el vacío parecía crecer en vez de disminuir. Contó sobre cómo su padre se había vuelto aún más distante, cómo parecía incapaz de mirarlo a los ojos por más que algunos segundos. Se desahogó sobre la soledad abrumadora de vivir en una casa llena de gente, pero vacía de amor. «¿Sabes lo que más me enfada?», preguntó, arrancando distraídamente algunas hojas de la hierba. «Es que ellas ni siquiera están interesadas en mí. Solo quieren la casa, el dinero de mi padre. Ninguna de ellas me va a amar como mi madre amaba». Nidia escuchó atentamente, sin interrumpir, sin intentar ofrecer soluciones fáciles. Cuando Rafael finalmente se silenció, exhausto por el desahogo, ella simplemente le tomó la mano. «¿Tu corazón todavía siente algo, niño Rafael?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Cómo así?».
Cuando uno pierde a alguien que ama mucho, a veces parece que nuestro corazón se adormece, que no va a sentir nada más, nunca más. ¿Es eso lo que sientes? Rafael reflexionó por un momento. A veces, pero otras veces duele tanto que preferiría no sentir nada. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? El niño miró a Nidia, a esos ojos que parecían realmente verlo, no como el heredero de los Mendoza, sino como un niño de 9 años perdido en su propio sufrimiento. Ahora siento que no estoy solo, respondió con voz temblorosa. Si pudiera elegir a alguien, serías tú. Las palabras salieron espontáneamente, sorprendiendo a ambos. Nidia apretó suavemente la mano del niño, un gesto simple pero cargado de significado. Estoy aquí, Rafael, por el tiempo que necesites. El momento de conexión fue interrumpido por voces llamando a lo lejos. Los guardias de seguridad y empleados se estaban acercando a aquella área del jardín. Ahí están. La voz autoritaria de Yvonne cortó el aire, mientras ella avanzaba por la parte trasera del jardín con pasos decididos. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad y el jardinero observaban la escena con expresiones que mezclaban alivio y aprensión. Nidia se levantó rápidamente, ajustándose el uniforme con manos nerviosas. Estaba estrictamente prohibido que interactuara con el niño o circulara por áreas que no fueran designadas para limpieza. Sabía que estaba en serios problemas. Rafael Mendoza. La ama de llaves se acercó, el rostro contorsionado de irritación. Tu padre está furioso. Las invitadas ya llegaron y tú estás aquí, sucio, con esta... ¿Esta empleada? El tono con que Yvonne pronunció la última palabra dejaba claro el desprecio que sentía. Nidia bajó los ojos, asumiendo inmediatamente la postura sumisa esperada de ella. La culpa no es de ella, Rafael protestó, levantándose también. Yo huí y ella solo vino a buscarme. No importa, cortó Yvonne. Tú, señaló a Nidia, vuelve a tus funciones inmediatamente y considérate advertida. Sabes muy bien que no debes acercarte al niño. Sí, señora, Nidia respondió automáticamente, comenzando a alejarse. Espera, Rafael sujetó la mano de la limpiadora. Quiero que ella venga conmigo. Yvonne abrió los quintes, ojos de par en par, sorprendida por la audacia. Esto es completamente inapropiado. Tu padre está esperando con invitadas importantes. Ahora ven, vamos a cambiarte esa ropa sucia. No, la palabra salió más alta de lo que Rafael pretendía, sorprendiendo a todos, incluso a él mismo. Nunca había enfrentado a Yvonne antes. No me voy a cambiar de ropa y no voy a conocer a esas mujeres. No quiero a ninguna de ellas como mi madre. Un silencio tenso se instaló. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas incómodas, mientras el jardinero discretamente dio algunos pasos hacia atrás, intentando distanciarse de la situación. Rafael, la voz de Yvonne bajó a un tono amenazador. No me hagas llamar a tu padre hasta aquí. Sería muy embarazoso para todos. Puedes llamarlo, desafió el niño apretando aún más la mano de Nidia. Quiero hablar con él mismo. Yvonne entrecerró los ojos, evaluando la situación. Después de un momento, sacó el móvil del bolsillo y marcó rápidamente. «¿Señor Mendoza?» Encontramos a Rafael, pero... «Tenemos un problema. Se niega a venir y está causando una escena. Sí, en la parte trasera del jardín, cerca del arroyo». Tras unos segundos más de escucha, colgó. «Él está viniendo». Los minutos que siguieron estuvieron cargados de tensión. Rafael no soltó la mano de Nidia, que parecía cada vez más incómoda con la situación. Sus ojos suplicaban silenciosamente que el niño la liberara de aquella posición imposible, pero él permaneció irreductible. Finalmente, Eduardo Mendoza surgió en el camino, caminando a pasos largos. Su rostro estaba compuesto en una máscara de calma, pero los ojos revelaban la furia contenida. Vistiendo un traje italiano impecable, parecía completamente fuera de lugar en aquella parte más rústica del jardín. Rafael, su voz era controlada, casi suave, pero cargada de autoridad. «¿Qué significa esto?» «No voy a participar en ese desfile de madrastras», respondió el niño, la voz temblorosa ligeramente, pero manteniendo la firmeza. Eduardo respiró hondo, conteniéndose claramente. Sus ojos se desviaron hacia Nidia, notando las manos entrelazadas. «Tú», señaló a la limpiadora, «estás despedida. Vuelve inmediatamente a tus funciones.
No. Rafael se interpuso entre Nidia y su padre. Ella se queda conmigo. Hijo. Eduardo se agachó, nivelando su mirada con la de Rafael. Un gesto raro que indicaba la gravedad de la situación. Tenemos invitadas importantes esperando. Personas que vinieron especialmente para conocerte. Es extremadamente grosero e inapropiado mantenerlas esperando de esta forma. Yo no las invité, replicó el niño, y no quiero conocerlas. Un músculo pulsó en la mandíbula de Eduardo. Esto no es una opción, Rafael. Ahora suelta la mano de esta mujer y ven conmigo. Ivone te ayudará a cambiarte rápidamente. Yo ya hice mi elección, Rafael declaró, la voz sorprendentemente firme para un niño de 9 años. Si es para elegir a alguien para ser mi nueva madre, yo elijo a Nidia. El shock en el rostro de Eduardo sería cómico en otra situación. Él miró a la limpiadora como si la notara realmente por primera vez. Nidia parecía querer que el suelo se abriera bajo sus pies. Esto es ridículo. Eduardo se recuperó enderezando la postura. Esta mujer es una empleada, Rafael. Una limpiadora contratada para limpiar la casa, no para... Esto es absurdo. Ella es la única que me escucha de verdad, insistió Rafael, las lágrimas comenzando a brotar. La única que no finge que nada pasó, que no intenta que olvide a mamá. Eduardo se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto raro de frustración. Hijo, no entiendes. Esas mujeres de ahí dentro son educadas, refinadas, de nuestro círculo social. Cualquiera de ellas sería apropiada para... ¿Para qué? Interrumpió Rafael, su voz subiendo. ¿Para fingir que es mi madre? ¿Para casarse contigo por tu dinero? ¿Para mandarme a un internado tan pronto como pueda? Nidia intentó soltar la mano del niño, mortificada por la situación, pero Rafael la sujetaba con determinación sorprendente. Señor Mendoza, ella finalmente habló, la voz temblorosa. Lo siento mucho, nunca quise causar problemas. Solo vine a buscar al niño cuando me di cuenta de que había huido, para ayudar. Eduardo la evaluó con una mirada fría. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 3 meses, señor. Y ya desarrolló este vínculo con mi hijo. Había una acusación implícita en su voz. Yo solo. Él parecía necesitar a alguien con quien hablar. Nidia tragó saliva. Alguien que entendiera lo que es perder a una madre. Algo en la frase pareció afectar a Eduardo. Él dudó por un momento. Un destello de vulnerabilidad cruzando su rostro antes de que la máscara de control regresara. Esto es inapropiado, independientemente de las intenciones, dijo finalmente. Rafael, estoy perdiendo la paciencia. Ven ahora o habrá consecuencias. El niño dudó, la determinación inicial vacilando ante la amenaza. Nidia aprovechó la oportunidad para soltar suavemente su mano. Ve con tu padre, Rafael, ella susurró. Está todo bien. A regañadientes, Rafael dio un paso en dirección a su padre, que inmediatamente le puso la mano en el hombro, como para evitar una nueva fuga. Ivonne, asegúrate de que esté presentable en 10 minutos, ordenó Eduardo. Volviéndose hacia Nidia, añadió, en cuanto a usted, preséntese en administración el lunes para recibir sus derechos. Sus servicios ya no serán necesarios. ¿Qué? Exclamó Rafael, intentando zafarse de su padre. No, no puedes despedirla. Puedo y lo haré, respondió Eduardo fríamente. Ahora basta, Rafael. Ya has causado suficiente vergüenza. La desesperación se apoderó del niño. Con un movimiento brusco, se soltó de su padre y corrió en dirección a la casa principal. Eduardo, tomado por sorpresa, tardó un segundo en reaccionar. Rafael, ¡vuelve aquí! Pero el niño ya estaba lejos, corriendo con la agilidad que solo los niños poseen. Nidia permaneció inmóvil, destruida por la certeza de que acababa de perder su empleo, un empleo que, a pesar de todo, pagaba mucho mejor que cualquier otro que hubiera conseguido antes. En la casa principal, las 5 candidatas al puesto de nueva señora Mendoza esperaban en el jardín de invierno, bebiendo champán y conversando sobre trivialidades. La llegada repentina de Rafael, jadeante y con los ojos rojos, hizo que todas se volvieran en su dirección. «Hola, querido». Cristina fue la primera en manifestarse, su sonrisa calculada, iluminando el rostro perfectamente maquillado. «Debe ser Rafael. Tu padre habla mucho de ti». Rafael se detuvo en el centro de la sala, el pecho subiendo y bajando rápidamente debido a la carrera.
Miró a cada una de las mujeres, todas impecablemente vestidas, todas fingiendo interés por él. «Mi padre está intentando reemplazar a mi madre», declaró sin preámbulos. «Él quiere que yo elija a una de ustedes». Un silencio incómodo cayó sobre el ambiente. Las mujeres intercambiaron miradas sorprendidas, ninguna sabiendo cómo responder a aquella declaración directa. «Querido Débora», la presentadora, intentó asumir el control de la situación con su tono profesional. «Nadie está intentando reemplazar a tu madre. Estoy segura de que ella era maravillosa e insustituible. Entonces, ¿por qué están aquí?». «Te desafió el niño. Para conocerte a ti y a tu padre», respondió Patricia con diplomacia de abogada. «Para ver si hay compatibilidad». Rafael negó con la cabeza. «Ustedes quieren el dinero de mi padre y la mansión. A ninguna de ustedes le importo yo». Las expresiones de shock e indignación serían cómicas en otro contexto. En ese momento Eduardo entró apresuradamente, seguido por Ivonne. «Señoras, les pido disculpas por el comportamiento de mi hijo», comenzó, colocando las manos en los hombros de Rafael en un gesto que parecía afectuoso, pero en realidad servía para contenerlo. «Él está pasando por una fase difícil y...». «Ya elegí», interrumpió Rafael en voz alta. «¿Quieren que elija una nueva madre?». «Ya elegí, es Nidia». «¿Nidia?». Cristina repitió, confusa. «¿Quién es Nidia?». «La limpiadora», respondió el niño, girándose para encarar a su padre. «La única persona en esta casa que me escucha, que se preocupa de verdad por mí. Y usted acaba de despedirla». El rostro de Eduardo palideció de rabia y vergüenza. Las invitadas intercambiaron miradas atónitas. ¿Una limpiadora? Débora no pudo esconder el desdén en su voz. «Esto es ridículo», añadió Beatriz, colocando su copa de champán en la mesa con un gesto brusco. Rafael sentía el cuerpo entero temblar, no de miedo, sino de una rabia que nunca había experimentado antes. «Ustedes no saben nada de mí. Ninguna de ustedes preguntó cómo me siento, qué me gusta, qué echo de menos de mi madre. Ustedes solo se preocupan por el apellido Mendoza y lo que puede comprar». «Rafael, basta». La voz de Eduardo tronó en la sala. «Les pido disculpas, señoras. Claramente hoy no es un buen día. Podemos reagendar. No habrá otro día», declaró Luciana, levantándose y tomando su bolso. «No me someto a este tipo de humillación, Eduardo. Su hijo necesita límites, no una nueva madre». Una a una las mujeres comenzaron a levantarse, recogiendo sus cosas, murmurando disculpas y justificaciones para irse. Eduardo intentó salvaguardar la situación, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cuando la última invitada salió, él se volvió hacia Rafael, el rostro contorsionado de furia contenida. «Ve a tu habitación ahora, hablaremos de esto más tarde». Rafael sintió el cuerpo temblar aún más, pero esta vez no era rabia, era algo físico, incontrolable. Su respiración se volvió difícil, como si un peso enorme comprimiera su pecho. La visión comenzó a emborronarse, no solo por las lágrimas, sino por algo más aterrador. Intentó hablar, pero las palabras no salían, sus rodillas cedieron. «¡Rafael!». El grito de Eduardo resonó por el salón mientras el niño se desplomaba. Por un instante, el empresario quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Fue Ivonne quien reaccionó primero, corriendo para socorrer al niño. «Está teniendo una crisis de ansiedad», diagnosticó la ama de llaves, agachándose junto al niño que ahora jadeaba, los ojos desorbitados de pánico. Ya ha sucedido antes algunas veces, después de que la señora partiera. Eduardo se arrodilló torpemente, el traje caro estirándose de forma incómoda. «¿Rafael?». «Hijo, respira. Mírame». Pero Rafael no conseguía enfocar. El mundo giraba. El aire parecía insuficiente, y un zumbido creciente se apoderaba de sus oídos. Se estaba ahogando, incluso fuera del agua. «Necesitamos ayuda», murmuró Eduardo, el pánico comenzando a dominarlo también. En ese momento, Nidia apareció en la puerta del salón. Desobedeciendo las órdenes directas, no había regresado a sus funciones ni dejado la propiedad. «Déjame ayudar», pidió, acercándose rápidamente y arrodillándose al lado del niño. Sin esperar permiso, le tomó las manos entre las suyas. «Rafael, mírame. Solo a mí. Eso, querido. Ahora vamos a respirar juntos. Despacio.
Llena los pulmones contando hasta 4. Aguanta un poquito y suelta contando hasta 6. La voz de ella era tranquila, el acento andaluz más pronunciado en la emoción del momento. Rafael intentó enfocar en el rostro familiar, en los ojos amables que parecían ser la única cosa estable en un mundo que se deshacía. 1, 2, 3, 4. Aguanta. 1, 2. Ahora suelta muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lentamente, guiado por la voz firme y por las manos cálidas que sujetaban las suyas, Rafael comenzó a recuperar el control de la respiración. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro, pero el temblor disminuía gradualmente. Eduardo observaba, impotente, mientras una empleada que apenas conocía conseguía hacer lo que él, como padre, era incapaz. La realización dolía más de lo que quería admitir. ¿Estás mejor?, Nidia preguntó suavemente, cuando la respiración del niño se normalizó. Rafael asintió débilmente. Vamos a llevarte a descansar un poquito, ¿cierto? Con gentileza, ella ayudó a Rafael a levantarse. Eduardo hizo ademán de cargarlo, pero el niño instintivamente retrocedió, apoyándose más en Nidia. Yo lo llevo a la habitación, si el señor lo permite, ofreció Nidia, los ojos fijos en el suelo, evitando confrontar directamente al hombre que acababa de despedirla. Eduardo dudó, dividido entre el orgullo herido y la evidente necesidad de su hijo. Está bien, concedió finalmente. Ivonne, acompáñelos. Sí, señor, respondió la ama de llaves, visiblemente contrariada por haber sido relegada a un papel secundario. Mientras subían las escaleras, Rafael apoyado en Nidia, Eduardo permaneció en el salón vacío, contemplando los restos del desastroso encuentro, copas de champán medio llenas, canapés intactos, arreglos de flores carísimos que nadie había notado realmente. Un escenario perfecto para un evento que había sido un completo fiasco. En la habitación, Nidia ayudó a Rafael a acostarse, mientras Ivonne permanecía en la puerta, observando cada movimiento con desconfianza. «Voy a preparar un té de manzanilla», anunció la ama de llaves finalmente. «Tú», señaló a Nidia, «quédate aquí hasta que yo vuelva. Después de eso, espero que cumplas las órdenes del señor Mendoza y dejes esta casa». Cuando Ivonne salió, Rafael sujetó la mano de Nidia con fuerza. «No te vayas, por favor». «No puedo quedarme, Rafael», ella respondió con tristeza. «Tu padre me despidió y él tiene razón. Yo traspasé límites. Pero te necesito», insistió el niño, nuevas lágrimas brotando. «Eres la única que entiende». Nidia se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello del chico. «No siempre podemos tener lo que queremos, incluso cuando parece justo». «¿Tu madre sabía eso?», Rafael pensó por un momento. Ella decía que la vida no siempre es justa, pero que eso no era excusa para que nos rindiéramos de hacer lo correcto. «Tu madre era una mujer sabia». Nidia sonrió. «Creo que ella estaría orgullosa de ver cómo estás luchando por tus sentimientos. ¿Tú crees?». Los ojos de Rafael brillaron por primera vez en aquel día. «Estoy segura. Pero ella también querría que entendieras que tu padre está sufriendo también a su manera». Rafael frunció el ceño. «Él no parece triste, solo ocupado e irritado». «A veces las personas, principalmente los hombres, no saben cómo mostrar tristeza», explicó Nidia. «Entonces transforman todo en trabajo, en rabia, en control. Es más fácil que llorar». El niño reflexionó sobre aquellas palabras, recordando cómo su padre había cambiado después de la partida de su madre, cómo había pasado a trabajar aún más, a viajar constantemente, a evitar momentos a solas con él. «Aún así», Rafael murmuró, «él no tenía derecho a despedirte. Es su casa, su negocio», respondió Nidia con simplicidad. «Él hace lo que cree mejor. No es justo». «No, no lo es», concordó ella, continuando a acariciar el cabello de él. «Pero estaré bien. Encontraré otro trabajo». En ese momento, Ivonne regresó con una bandeja conteniendo una taza de té humeante. «Listo. Ahora puedes beber esto y descansar», dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche. «Hey tú», se volvió hacia Nidia. «Ya te quedaste demasiado tiempo. Hora de irte». Rafael apretó la mano de Nidia, pero ella gentilmente se zafó. «Bebe tu té, descansa y piensa en lo que hablamos, ¿cierto?».
Con una última sonrisa triste, ella siguió a Yvonne fuera de la habitación. En los días que siguieron, Rafael se sumió en un silencio profundo. Se negaba a comer más que unos bocados. No respondía cuando le hablaban, y pasaba horas sentado al borde de la piscina, apilando piedrecitas que luego derribaba metódicamente. Era como si algo se hubiera roto dentro de él. Eduardo, después del fiasco del almuerzo, se había enterrado aún más en el trabajo. Pasó 3 días prácticamente viviendo en la oficina central de su empresa, volviendo a casa solo para dormir algunas horas. Cuando finalmente regresó del todo, encontró a Yvonne esperándolo en la puerta con una expresión preocupada. «Señor, necesitamos hablar sobre Rafael». Eduardo suspiró, dejando caer la carpeta de documentos sobre la consola de la entrada. «¿Qué pasó ahora?» «Él no está bien», respondió la ama de llaves, la usual frialdad en su voz sustituida por genuina preocupación. «Apenas come, no habla, no reacciona a nada. El pediatra vino ayer y habló sobre depresión infantil. Sugirió que el señor busque un psiquiatra especializado». El empresario se pasó la mano por el rostro, súbitamente pareciendo 10 años más viejo. «¿Dónde está?» «En el lugar de siempre, en la piscina». Eduardo caminó hasta la plataforma de la piscina, observando de lejos a su hijo sentado en el borde, las piernas balanceándose en el agua. Tan pequeño, tan frágil, y cargando un peso emocional que ningún niño debería soportar. «Rafael», llamó, acercándose lentamente. El niño no respondió, continuando a apilar piedrecitas metódicamente. Eduardo se sentó al lado de él, manteniendo una distancia respetuosa. Por algunos minutos solo estuvo allí en silencio, observando el movimiento repetitivo de las manos de su hijo. «Siento mucho lo que pasó el sábado», dijo finalmente. «No debería haber puesto esa presión sobre ti». Rafael continuó en silencio, pero Eduardo notó que sus movimientos se habían desacelerado levemente, una señal de que estaba escuchando. «Cancelé todos los encuentros», continuó el padre. «Tenías razón. No es así como debemos lidiar con esto». Una piedrecita se resbaló de los dedos de Rafael, cayendo en el agua con un suave chapoteo. «Yo también la echo de menos», Eduardo admitió, las palabras saliendo con dificultad, como si estuviera desaprendiendo un idioma extranjero. «Todos los días». Por primera vez, Rafael giró ligeramente la cabeza en dirección a su padre. «No sé cómo hacer esto, hijo», confesó Eduardo, la voz embargada. «Cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Cómo seguir viviendo cuando parte de mí se fue con ella». Las palabras parecían abrir una hendidura en el muro invisible que Eduardo había construido en torno a sus sentimientos. Una única lágrima escapó, bajando rápidamente por el rostro angular antes de que él pudiera contenerla. Rafael observó aquella demostración inédita de vulnerabilidad con asombro. En 2 años nunca había visto a su padre llorar, ni siquiera en el funeral. ¿Por qué despidió a Nidia? La voz del niño salió ronca por el desuso de los últimos días. Eduardo respiró hondo. «Porque ella traspasó límites profesionales, porque me sentí amenazado, porque te vi conectando con ella de una manera que ya no consigues conectar conmigo, y eso me asustó». La honestidad de la respuesta sorprendió a ambos. «Ella me escuchaba», explicó Rafael simplemente. «De verdad, no fingía que nada había pasado». «¿Y yo no escucho?» «Usted ni me mira bien», respondió el niño volviendo a mirar el agua. «Es como si doliera mirarme». Eduardo sintió el impacto de aquellas palabras como un golpe físico. La verdad desnuda y cruda, vista por los ojos de un niño de 9 años. «Tienes razón», admitió, la voz casi un susurro. «Duele mirarte porque la veo a ella en tus ojos, en tu sonrisa, en la forma en que inclinas la cabeza cuando estás confundido. Y me recuerdo que ella se fue, que nunca más voy a oír su risa, sentir su olor, tocar su piel». Hizo una pausa, secándose el rostro discretamente. «Pero eso no es excusa para hacerte sentir invisible». «¿Me perdonas, Sisiu?» Rafael no respondió inmediatamente. En vez de eso, tomó una de las piedrecitas de su pila y se la ofreció a su padre. Un gesto simple, pero cargado de significado. Eduardo aceptó la piedrecita, girándola entre los dedos antes de colocarla cuidadosamente en la cima de la pila que su hijo construía. «¿Podemos traer a Nidia de vuelta?», preguntó Rafael finalmente.
El empresario suspiró. No es tan simple, hijo. ¿Por qué no? Usted es el jefe. Puede contratar a quien quiera. Porque Eduardo dudó intentando formular una respuesta que tuviera sentido. Existen fronteras. Los empleados son empleados. No es apropiado desarrollar vínculos emocionales. Rafael miró directamente a su padre, una sabiduría más allá de sus años reflejada en sus ojos jóvenes. Mamá decía que el corazón no sabe leer reglas, solo sabe sentir. Las palabras golpearon a Eduardo como una revelación. Era exactamente el tipo de cosa que Clarisa diría. Su pragmatismo siempre había sido contrarrestado por la sensibilidad intuitiva de ella, un equilibrio que se había perdido cuando ella partió. 2 semanas pasaron desde la conversación al borde de la piscina. La atmósfera en la mansión Mendoza había cambiado sutilmente. Eduardo pasaba más tiempo en casa, haciendo un esfuerzo consciente para estar presente durante la cena y ocasionalmente preguntando sobre la escuela o las actividades de Rafael. El niño, por su parte, le respondía con frases cortas, aún cauteloso, como un animal salvaje que fue herido y ahora desconfía de cualquier acercamiento. La mañana del sábado, Rafael fue sorprendido al ver a su padre en ropa casual, vaqueros y camisa polo, algo prácticamente inédito, llamando a su puerta. «Buenos días», Eduardo sonrió dubitante. «Pensé que podríamos hacer algo diferente hoy. Solo tú y yo». Rafael miró a su padre con desconfianza. «¿Qué?» «Pensé en ir al Parque del Retiro. Podríamos alquilar bicicletas, hacer un picnic, como nosotros, como solíamos hacer». «Con mamá», completó Rafael probando la reacción de su padre. Para su sorpresa, Eduardo no desvió la mirada. «Sí, con tu madre. Ella adoraba esos picnics de domingo, ¿recuerdas? Siempre insistía en preparar los sándwiches ella misma, incluso teniendo un equipo entero a su disposición». Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Rafael. «Y ella ponía esa salsa especial que nadie conseguía copiar». «Exacto». Eduardo rió suavemente, el sonido casi extraño después de tanto tiempo. Nunca contó la receta a nadie. Decía que era el secreto del éxito del matrimonio. «¿Guardó la receta?», preguntó Rafael súbitamente esperanzado. La sonrisa de Eduardo vaciló. No, ella nunca la escribió. Estaba todo en su cabeza. Hizo una pausa viendo la decepción en el rostro de su hijo. «Pero tal vez podamos intentar crear nuestra propia versión. ¿Qué te parece?» Rafael consideró la propuesta por un momento. «Podemos intentar». 1 hora después estaban en la cocina principal de la mansión, para sorpresa total del equipo que nunca había visto al patrón siquiera abrir la nevera. Eduardo apartó educadamente al chef que ofrecía ayuda y de forma torpe comenzó a preparar sándwiches con Rafael. «Creo que tenía mayonesa», comentó el niño, observando a su padre esparcir el condimento en el pan con la precisión de quien está firmando un contrato multimillonario. «Definitivamente mayonesa», concordó Eduardo. «Y algo picante también. A tu madre le encantaba la pimienta». «Pimentón», exclamó Rafael, los ojos iluminándose con el recuerdo. «Ella siempre ponía pimentón en todo». Eduardo sonrió alcanzando el pequeño bote de especias. «Tienes razón. ¿Cómo pude olvidarlo?» Trabajando juntos crearon sándwiches que ciertamente no se parecían a los de Clarisa, pero llevaban algo de su espíritu. Cuando terminaron de empacar todo para el paseo, Rafael notó un cambio sutil en la atmósfera. No era felicidad exactamente, pero una cierta ligereza que no sentía hacía mucho tiempo. El día en el parque fue sorprendentemente agradable. Pedalearon por las pistas anchas, parando ocasionalmente para observar los patos en el lago o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles centenarios. Cuando se sentaron para comer los sándwiches, Eduardo comentó sobre cuánto Rafael había crecido, sobre cómo le estaba yendo bien en la escuela a pesar de todo. «Tu boletín del último trimestre fue excelente», dijo Eduardo, mordiendo su sándwich, «principalmente en matemáticas». Rafael se encogió de hombros. «Es fácil, para ti. Sacaste eso de tu madre. Ella tenía un razonamiento matemático impresionante». «¿En serio?» Rafael miró a su padre con genuina sorpresa. «Creí que ella era licenciada en literatura». «Y lo era.
confirmó Eduardo, una sonrisa nostálgica en los labios. Pero fácilmente podría haber sido ingeniera o economista. Tenía una mente analítica increíble, solo que amaba demasiado los libros para seguir otro camino. Rafael absorbió aquella información como un tesoro recién descubierto. Era raro oír a su padre hablar sobre su madre, sobre quién era ella realmente, más allá de la figura materna perfecta que guardaba en la memoria. «Cuente más», pidió acercándose, y Eduardo contó. Habló sobre cómo conoció a Clarisa en la universidad, ella estudiando letras, mientras él cursaba administración, cómo ella lo impresionó al desarmar completamente su argumento durante un debate intercursos. Cómo él, en la época apenas un estudiante ambicioso de clase media, tuvo que ahorrar por meses para llevarla a un restaurante decente en la primera cita. Rafael escuchaba fascinado, descubriendo una versión de sus padres que nunca había conocido. Jóvenes e imperfectos, apasionados, humanos. Cuando volvieron a casa al final de la tarde, algo había cambiado entre ellos. Un pequeño puente comenzaba a formarse sobre el abismo que los había separado por tanto tiempo. Por la noche, Eduardo se sentó en el borde de la cama de Rafael para darle las buenas noches, algo que no hacía desde los tiempos en que Clarisa estaba viva. «Me gustó nuestro día», dijo el niño sonoliento. «A mí también», Eduardo sonrió, ajustando la manta. Dudó por un momento antes de añadir: «Rafael, estuve pensando en lo que dijiste. Sobre Nidia». El niño inmediatamente se despertó, toda la somnolencia evaporándose. «¿Vas a traerla de vuelta?» «No sé si es posible», Eduardo respondió cautelosamente. «Después del modo en que la traté, dudo que ella quiera volver». «Puedes pedir disculpas», sugirió Rafael con la simplicidad directa de los niños. «Mamá siempre decía que pedir disculpas es el primer paso para arreglar algo que rompimos». Eduardo sonrió tristemente. «Tu madre tenía razón, como siempre, pero a veces solo disculpas no son suficientes». «No lo sabrás si no lo intentas», insistió Rafael, mirando a su hijo. Eduardo vio no solo la terquedad que había heredado de él mismo, sino también la compasión e intuición emocional que eran tan características de Clarisa. «Voy a pensar en el asunto», prometió, besando la frente del niño antes de salir. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una decisión tomada. Después del desayuno, llamó a Ivonne a su despacho. «Necesito la dirección de Nidia», dijo sin preámbulos. La ama de llaves levantó una ceja. «¿La limpiadora que el señor despidió?» «Exactamente». Ivonne dudó, claramente desaprobando, pero años de servicio le habían enseñado a reconocer cuando su patrón estaba determinado. «Voy a verificar en los archivos de recursos humanos». Menos de una hora después, Eduardo conducía su propio coche, algo que rara vez hacía, por las calles concurridas de Madrid. El tráfico de domingo estaba relativamente tranquilo, permitiéndole llegar a Vallecas sin grandes dificultades. Encontrar la dirección exacta, sin embargo, resultó ser un desafío. El GPS del coche de lujo parecía confundido con las callejuelas estrechas de Vallecas, donde los nombres de las calles no siempre correspondían a las placas cuando éstas existían. Finalmente, después de parar para pedir información 2 veces, Eduardo encontró el pequeño edificio de 3 pisos pintado de verde claro descolorido. Era una corrala reformada, transformada en pequeños apartamentos que eran alquilados a precios módicos para trabajadores de la región. Estacionando el Audi en la calle, Eduardo inmediatamente se sintió fuera de lugar. Personas en las aceras observaban el coche con curiosidad nada disimulada. Un grupo de niños jugando a la pelota se detuvo para admirar el vehículo reluciente, tan fuera de lugar en aquel escenario de simplicidad. Ajustándose el abrigo, Eduardo se dirigió a la entrada del edificio. No había interfono ni seguridad, solo una puerta de hierro siempre abierta y una escalera estrecha. Consultando el pedazo de papel donde había anotado la información, subió hasta el 2º piso, apartamento 204. Parado delante de la sencilla puerta de madera, sintió una vacilación inusual. Él, que negociaba contratos millonarios sin pestañear, ahora se sentía inseguro sobre cómo abordar a una exempleada. Finalmente llamó 3 veces. Pasos se acercaron y la puerta se abrió parcialmente, sujeta por una cadena.
El rostro de un adolescente delgado con rasgos claramente similares a los de Nidia apareció en la rendija. «Dígame», el chico preguntó mirando a Eduardo con desconfianza. «Buenas tardes. Estoy buscando a Nidia. ¿Está ella?» El adolescente entrecerró los ojos, evaluando al visitante. «¿Quién es usted?» «Eduardo Mendoza, yo. Era su empleador. Mateo». «¿Quién es?» La voz de Nidia vino de dentro del apartamento. «Un hombre. Dice que es su ex jefe», respondió el chico sin desviar la mirada desconfiada. Hubo un momento de silencio y entonces el sonido de pasos acercándose. Nidia apareció al lado de su hijo, el shock evidente en su rostro al reconocer a Eduardo. «Señor Mendoza, ¿qué hace aquí?» Eduardo carraspeó súbitamente consciente de lo extraño que debía parecer. El multimillonario apareciendo sin aviso en la puerta del humilde apartamento. «¿Podemos hablar?» «Es sobre Rafael». La mención del nombre del niño hizo que la expresión de Nidia cambiara inmediatamente. «¿Le pasó algo al niño?» No. Él está bien, físicamente al menos». Nidia dudó, intercambiando una mirada con su hijo antes de aceptar. «Está bien. Puede pasar». Cuando la puerta se abrió completamente, Eduardo entró en un apartamento pequeño pero impecablemente limpio y organizado. La sala de estar combinada con cocina no debía tener más de 25 metros cuadrados. Una mesa de madera sencilla con 4 sillas, un sofá de 2 plazas gastado pero bien cuidado y una pequeña televisión eran los únicos muebles. En las paredes algunas fotos enmarcadas. Nidia con su hijo en diferentes edades, una señora mayor que debería ser su madre, y lo que parecían ser hermanos y sobrinos. «¿Acepta un café, señor Mendoza?», ofreció Nidia, cayendo automáticamente en el papel de anfitriona, a pesar de la clara tensión en sus hombros. «Sí, gracias», aceptó Eduardo, no porque quisiera café, sino por entender que eso le daría a ella algo que hacer mientras procesaba la situación inusitada. «Mateo, ¿por qué no vas a terminar tu tarea en la mesa de la habitación?», sugirió Nidia a su hijo, que aún observaba al visitante con desconfianza. «Prefiero quedarme aquí», respondió el adolescente, cruzando los brazos. «Mateo». El tono de Nidia no admitía contestación. «Por favor». A regañadientes, el chico se retiró a lo que debería ser la única habitación del apartamento, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Eduardo. «Su hijo es protector», comentó Eduardo, intentando romper el hielo mientras Nidia preparaba el café. «Somos solo nosotros dos desde hace mucho tiempo», respondió ella simplemente. «Él creció teniendo que ser fuerte». Eduardo asintió, observando los movimientos eficientes de la mujer en la pequeña cocina. Había una dignidad impresionante en la manera en que se comportaba, incluso usando ropa sencilla de casa, e incluso sirviendo café para el hombre que la había despedido injustamente. «Vine a pedir disculpas», dijo Eduardo finalmente, cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Nidia se detuvo por un segundo, sorprendida, antes de continuar sirviendo el café en una taza sencilla. «No esperaba esto. Lo sé, no tengo un historial de admitir errores». «No lo tiene, de hecho», concordó ella, colocando la taza delante de él antes de sentarse al otro lado de la mesa. «Pero no necesitaba venir hasta aquí para esto. Un depósito extra en la indemnización habría sido más útil». La franqueza de ella lo tomó desprevenido. Eduardo estaba acostumbrado a personas que medían cada palabra en su presencia, temiendo desagradarlo. «Merecido», admitió. «Pero no se trata solo de eso. Rafael está con problemas». El rostro de Nidia se suavizó inmediatamente. «¿Qué tipo de problemas?» Eduardo respiró hondo, sujetando la taza de café entre las manos como si buscara calor, a pesar del día caluroso. «El médico diagnosticó depresión infantil», explicó, la voz más baja de lo normal. «Se ha alimentado mal, no demuestra interés por nada, ni siquiera por los videojuegos que tanto le gustaban. En la escuela, la orientadora me llamó porque se ha aislado de sus compañeros». Nidia escuchaba atentamente, la preocupación evidente en sus ojos. «Él mejoró un poco en los últimos días», continuó Eduardo. «Ayer fuimos al parque, conversamos sobre Clarisa. Fue la primera vez que conseguimos hablar de ella sin que uno de nosotros se derrumbara». «Eso es bueno», animó Nidia,
Él necesita poder recordar a su madre, hablar sobre ella, mantener la memoria viva. Eduardo asintió, mirando el líquido oscuro en su taza. Yo evitaba el tema. Creía que lo estaba protegiendo a él, pero en realidad solo me estaba protegiendo a mí. Es comprensible, respondió Nidia con suavidad. El dolor a veces es demasiado grande. Pero él es solo un niño. Eduardo levantó los ojos, una vulnerabilidad inusual en su mirada. No debería estar cargando ese peso solo, y yo no sé cómo ayudarlo completamente. El Señor está intentando ahora, eso ya es un comienzo. Él pregunta por usted, reveló Eduardo. Todos los días. Pregunta si usted volverá. Nidia bajó la mirada moviendo inconscientemente el platillo de su propia taza. Siento mucho el apego que se formó. No era mi intención traspasar límites, pero los traspasó, constató Eduardo sin acusación en la voz. Y ahora estoy aquí pidiéndole que vuelva, no solo como empleada, sino como alguien que Rafael eligió, alguien en quien él confía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Nidia finalmente levantó la mirada, estudiando al hombre frente a ella. ¿Por qué volvería yo? Usted me despidió delante de todos, me humilló. Además, ya conseguí otro empleo en una clínica médica en Carabanchel. El salario es menor, pero no necesito preocuparme por crear vínculos inapropiados con los pacientes. La ironía no pasó desapercibida por Eduardo, que aceptó el golpe con un leve asentimiento de cabeza. No estoy pidiendo que vuelva como limpiadora. Estoy proponiendo algo diferente, una posición como acompañante de Rafael, alguien que esté ahí para él, que lo escuche, que llene las lagunas que yo, evidentemente, no consigo llenar. Nidia levantó las cejas, sorprendida. ¿Usted quiere que sea la niñera de su hijo de 9 años? No exactamente. Eduardo dudó buscando las palabras correctas. Más como una mentora, una presencia constante. Alguien que pueda darle el tipo de atención y comprensión que él claramente necesita. ¿Y cuánto pagaría por eso? Preguntó Nidia directamente. El triple de lo que ganaba como limpiadora, respondió Eduardo sin dudar. Más beneficios completos, incluyendo plan de salud para usted y su hijo, fondo educativo para garantizar su universidad y un apartamento en el complejo de la empresa en Las Tablas, más cerca de nuestra casa. Los ojos de Nidia se abrieron de par en par ante la propuesta. Era mucho más de lo que jamás había soñado ganar. Una oportunidad que cambiaría completamente su vida y la de Mateo. Es una oferta generosa, admitió ella. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero respeto, respondió Nidia firmemente. No solo de usted, sino de todos en la casa. No seré tratada como servidora por Ivonne o cualquier otro empleado. Si voy a ayudar a Rafael, necesito tener autoridad para tomar decisiones por él cuando sea necesario. Eduardo la estudió por un momento, impresionado con su coraje. Muchas personas aceptarían la oferta sin pestañear, sin atreverse a imponer condiciones. Justo, concordó finalmente. ¿Algo más? Nidia dudó brevemente. Sí, quiero que usted participe más en la vida de su hijo. No estoy ahí para reemplazarlo, solo para complementar. Rafael necesita a su padre, no solo a mí. Una leve sonrisa surgió en los labios de Eduardo. Tienes coraje, Nidia, me gusta eso. Cuando se es madre soltera en la periferia, el coraje es un requisito básico para sobrevivir. Señor Mendoza, Eduardo asintió reconociendo la verdad de aquella afirmación. Entonces tenemos un acuerdo. No hago esto por el dinero, aclaró Nidia. Lo hago por Rafael. Ese niño conquistó mi corazón en pocos encuentros. Él tiene ese poder, concordó Eduardo, un brillo de orgullo paternal en sus ojos. Sacó eso de su madre. ¿Cuándo empiezo? Hoy mismo, si es posible. Rafael quedará extasiado. Nidia se volvió hacia la habitación donde estaba su hijo. Necesito hablar con Mateo primero. Esto afecta la vida de él también. Comprensible. Eduardo se levantó. Puedo esperar en el coche. Mientras Eduardo aguardaba en el vehículo, observaba el movimiento de la sencilla calle donde Nidia vivía. Niños jugando sin supervisión, vecinos conversando en las aceras, una señora vendiendo empanadillas en un puesto improvisado. Una realidad completamente diferente de la suya. Aislado en su mansión fortificada en la finca. Había una autenticidad allí, una conexión humana que faltaba en su mundo aséptico,
de reuniones corporativas y eventos sociales performáticos. 15 minutos después, Nidia salió del edificio cargando una pequeña maleta, acompañada por su hijo adolescente, que traía una mochila en la espalda. Eduardo salió del coche para recibirlos. «Mateo viene con nosotros», anunció Nidia. «Si voy a vivir más cerca del trabajo, él viene también». Eduardo asintió, extendiendo la mano al chico. «Encantado, Mateo. Soy Eduardo Mendoza». El adolescente dudó antes de estrechar la mano ofrecida, todavía claramente desconfiado. «¿Usted es el padre del niño al que le gusta mi madre?» «Soy», confirmó Eduardo. «Y espero que ustedes dos se lleven bien. Rafael podría usar la compañía de un hermano mayor». Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente ante la mención de la palabra hermano, revelando que, a pesar de la postura defensiva, la idea lo intrigaba. Durante el trayecto de vuelta a la finca, Eduardo explicó que se quedarían temporalmente en una de las habitaciones de invitados de la mansión, hasta que el apartamento en las tablas estuviera listo para ser ocupado. «Rafael no sabe que usted está volviendo», reveló Eduardo mientras conducía. «Quiero darle una sorpresa». Nidia sonrió levemente. «¿A él le gustan las sorpresas?» «Solía gustarle», respondió Eduardo, un toque de tristeza en su voz. Clarisa siempre organizaba búsquedas del tesoro en su cumpleaños. Pasaba semanas planeando las pistas, escondiéndolas por la casa y por el jardín. «Parecía ser una mujer maravillosa», comentó Nidia suavemente. «Lo era», concordó Eduardo. Después de un momento de silencio añadió, «¿Sabes lo que ella me diría ahora? Que soy un tonto por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba justo delante de mí». Al llegar a la mansión, Eduardo pidió que Nidia y Mateo esperaran en la biblioteca mientras él buscaba a Rafael. El niño estaba en su habitación dibujando distraídamente. «Hijo, tengo una sorpresa para ti». Rafael levantó los ojos sin mucho entusiasmo. «¿Qué?» «Ven a la biblioteca y descúbrelo». A regañadientes, el niño siguió a su padre por los pasillos. Cuando abrieron la puerta de la biblioteca y Rafael vio a Nidia, su rostro se transformó instantáneamente. Los ojos se abrieron de par en par, la boca se abrió en shock, y entonces la más radiante de las sonrisas iluminó su rostro. «Nidia», exclamó, corriendo para abrazarla con toda la fuerza que sus pequeños brazos permitían. «¿Volviste?» «Volví, querido», confirmó ella agachándose para recibir el abrazo. «Y no me iré esta vez. ¿Lo prometes?», preguntó Rafael, la voz embargada de emoción. «Lo prometo», aseguró Nidia acariciando el cabello del niño. «Y traje a alguien para que conozcas. Este es mi hijo, Mateo». Rafael miró al adolescente con curiosidad. «¿Tienes un hijo? ¿Cuántos años tiene?» 14, respondió Mateo pareciendo súbitamente tímido. «¿Sabes jugar videojuegos?», preguntó Rafael, el interés claramente despertado. Una pequeña sonrisa surgió en el rostro del adolescente. «Sí, claro. Soy bastante bueno incluso. Yo tengo una PlayStation en mi habitación. ¿Quieres jugar conmigo?». Mateo miró a su madre, que asintió alentadoramente. «Claro, ¿por qué no?». Mientras los dos chicos salían de la biblioteca, uno conversando animadamente y el otro respondiendo con monosílabos aún cautelosos, Eduardo y Nidia observaban con una mezcla de sorpresa y esperanza. «No lo veo así desde hace mucho tiempo», comentó Eduardo, animado, vivo. «Los niños son sorprendentemente resilientes», respondió Nidia, «siempre que tengan el apoyo adecuado». En las semanas que siguieron, la mansión Mendoza pasó por una transformación sutil pero profunda. La presencia de Nidia y Mateo trajo una nueva energía al ambiente antes austero y silencioso. Rafael florecía bajo la atención consistente y amorosa de Nidia, mientras desarrollaba una adoración casi instantánea por Mateo, siguiendo al adolescente por todas partes como una sombra entusiasta. Eduardo, por su parte, mantuvo su promesa de estar más presente. Cenaba con todos casi todas las noches, participaba en juegos de mesa los fines de semana, e incluso aprendió a jugar videojuegos para el deleite de Rafael. Poco a poco, el empresario redescubría a su hijo y, en el proceso, redescubría partes de sí mismo que había enterrado junto con Clarisa. La relación entre Eduardo y Nidia
evolucionó lentamente de la formalidad inicial a un respeto mutuo genuino. Él admiraba la sabiduría intuitiva de ella, la manera directa en que abordaba los problemas, sin adornos ni diplomacia excesiva. Ella, por su parte, comenzaba a ver más allá de la fachada de hombre de negocios implacable, reconociendo la vulnerabilidad y el amor paternal que él luchaba por expresar. 3 meses después del regreso de Nidia, el apartamento en Las Tablas finalmente estuvo listo. Cuando Eduardo mencionó el asunto durante la cena, Rafael inmediatamente entró en pánico. «¿Se van?» Pero prometieron quedarse. «Vamos a estar a solo 20 minutos de aquí, querido», explicó Nidia gentilmente. «Podremos vernos casi todos los días». «No es lo mismo», protestó Rafael, lágrimas formándose en sus ojos. «Quiero que se queden aquí. Somos una familia ahora». La palabra familia flotó en el aire, pesada de significado. Eduardo y Nidia intercambiaron miradas, ambos afectados por la simplicidad y profundidad de la declaración del niño. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Eduardo encontró a Nidia en la terraza, contemplando el jardín iluminado. «Él tiene razón, ¿sabes?», dijo acercándose cautelosamente. «De cierta forma nos convertimos en una familia en estos meses». Nidia se volvió para encararlo, la expresión seria. «Una familia peculiar formada por circunstancias inusuales». «Pero aún así una familia», insistió Eduardo. «Vi cómo cuidas a Rafael como si fuera tu propio hijo. Y también noté cómo Mateo finalmente se siente seguro aquí, más relajado, más adolescente». «Él nunca tuvo esa estabilidad antes», admitió Nidia. «Siempre fuimos solo nosotros dos luchando por sobrevivir. Ahora él puede simplemente ser un chico». Eduardo dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «¿Y tú, Nidia? ¿Eres feliz aquí?» La pregunta la tomó desprevenida. «Yo sí, más de lo que esperaba ser». «¿Incluso con Ivonne mirándote mal por los pasillos?», bromeó él arrancándole una sonrisa a ella. «Ivonne está mejorando. Al menos ahora me llama por mi nombre, no más por usted o la limpiadora». Eduardo rió suavemente antes de ponerse serio nuevamente. «Creo que no necesitamos el apartamento en Las Tablas». «¿Qué quiere decir?». «Que deberían quedarse aquí permanentemente». «No». Eduardo respiró hondo, reuniendo coraje. «Como familia». «¿De verdad?». Los ojos de Nidia se abrieron de par en par. «Eduardo, ¿qué estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que Rafael tenía razón desde el principio. Cuando te eligió aquel día bajo el puente, estaba viendo algo que tardé meses en percibir». Tomando las manos de ella entre las suyas, Eduardo continuó. «No estoy pidiendo que reemplaces a Clarissa. Nadie jamás podría. Estoy pidiendo que me ayudes a construir algo nuevo, algo diferente, pero igualmente verdadero. Algo basado no en arreglos convenientes o apariencias sociales, sino en respeto mutuo, en comprensión y tal vez con el tiempo en amor». Nidia quedó inmóvil, las emociones cruzando su rostro como nubes en día de tormenta. «Es una propuesta considerable, señor Mendoza». «Eduardo», corrigió él suavemente, «creo que ya pasamos la fase de las formalidades, ¿no?». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de ella. «Necesito pensar, Eduardo, no solo por mí, sino por Mateo también. Y por Rafael. Cualquier decisión nos afecta a todos». «Entiendo», asintió él. «Tómate el tiempo que necesites». La respuesta de Nidia llegó una semana después, durante un picnic en la parte trasera de la propiedad, irónicamente, en el mismo lugar donde Rafael se había escondido meses antes. Mientras los niños jugaban cerca del arroyo, ella se acercó a Eduardo, que observaba a los dos con una sonrisa tranquila. «Sí», dijo simplemente, sentándose al lado de él en la manta extendida sobre la hierba. Eduardo se volvió hacia ella, el corazón acelerándose. «Sí, sí para quedarnos, sí para intentarlo, sí para todo». La sonrisa que iluminó el rostro de Eduardo fue como el amanecer después de una larga noche de invierno. Sin palabras, solo tomó la mano de ella entre las suyas, apretándola suavemente. 3 meses después, una pequeña ceremonia fue realizada exactamente en aquel mismo lugar. Solo algunos amigos cercanos y familiares estaban presentes. Los hermanos y la madre de Nidia, algunos ejecutivos de la empresa de Eduardo, que se habían convertido en verdaderos amigos, los padres de Clarissa,
que sorprendentemente apoyaron la unión después de conocer a Nidia y ver la transformación en Rafael. El niño, ahora con 10 años, era el paje, llevando las alianzas con un orgullo inmenso. Mateo, de traje por primera vez en su vida, acompañaba a su madre con una dignidad que conmovía el corazón de todos los presentes. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo miró directamente a los ojos de Nidia, sin papeles o discursos preparados. Hace un año yo estaba perdido, viviendo a medias, incapaz de mirar a mi propio hijo porque dolía demasiado ver en él el reflejo de lo que había perdido. Y entonces tú, con tu honestidad simple y tu coraje tranquilo, nos mostraste otro camino, no de olvido, sino de aceptación, no de sustitución, sino de multiplicación. El amor que sentía por Clarisa siempre será parte de mí, así como ella siempre será parte de Rafael. Pero tú nos enseñaste que el corazón tiene una capacidad infinita de expansión, si lo permitimos. Hoy prometo honrar no solo a ti, sino también el viaje que nos trajo hasta aquí. Prometo ser compañero, amigo, confidente y amante. Prometo recordar todos los días que lo que construimos no es mejor ni peor de lo que existía antes. Es simplemente diferente e igualmente sagrado. Lágrimas silenciosas rodaban por el rostro de Nidia mientras ella respondía. Nunca imaginé estar aquí. Una niña de Jerez de la Frontera que vino a Madrid con un hijo pequeño y sueños más grandes de lo que la realidad permitía, ahora encontrando no solo seguridad y confort, sino algo mucho más precioso, una familia. Prometo honrar tu confianza, respetar tu historia y construir a tu lado un futuro donde Rafael y Mateo puedan crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, aquel que no borra cicatrices, sino que las transforma en marcas de un viaje valioso. Prometo ser compañera en los días buenos y en los difíciles, y recordar siempre que lo que tenemos fue elegido, no impuesto, fue conquistado, no presumido, y tal vez eso lo haga aún más especial. Cuando las alianzas fueron intercambiadas y el beso selló la unión, Rafael no contuvo su alegría. Corrió para abrazar a los dos, seguido por Mateo, que intentaba mantener una pose de adolescente indiferente, pero cuya emoción era visible en sus ojos humedecidos. En aquel abrazo colectivo, bajo el mismo cielo que había presenciado tanto dolor y ahora presenciaba tanta esperanza, una nueva configuración familiar nacía oficialmente. No perfecta, no convencional, pero profundamente auténtica. Una familia construida no sobre expectativas sociales o conveniencias, sino sobre elecciones conscientes, respeto mutuo y, sobre todo, amor genuino. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Rafael, Eduardo y Nidia haya tocado sus corazones. Para continuar esta experiencia emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre familias no convencionales y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos. Compartan en los comentarios si ya han presenciado o vivido una historia de amor que nació de circunstancias inesperadas. Estamos ansiosos por leer sus relatos